Hermano Wilfrido, buenas noches. Hola, mi hermano Víctor, Dios bendiga, buenas noches. Dios le bendiga, hermano. El primero. Sí. Pero, oiga, leyendo el libro del Éxodo, plagas, se ve Ajá. que afecta a los egipcios, pero no afecta al pueblo de Israel, como en las muertes, como en el granizo. Pero cuando es el de las tinieblas, no recuerdo bien, ahorita lo estoy recordando, parece que en la casa de los israelitas había luz, no había tinieblas. Así es, sí. Era sorprendente cómo, si estaban mezclados entre los israelitas y los egipcios, cómo ellos sí tenían luz, pero para los demás era tinieblas, no era oscuridad completa. Así es. Recuerde, eso cuando estaba leyéndolo, me vino a la mente lo de Génesis, la creación. Acuérdese el primer día cuando Dios creó la luz. Y Sí, habíamos comentado que en el cuarto día Dios había creado el sol. sí. Y, ahí se puede ver el poder de Dios en el sentido de que esa luz no era del sol necesariamente, porque Sí. fue creado hasta el cuarto día. Entonces era posible que Dios permitió este milagro igual en la casa de los israelitas. Había luz en sus casas y no así con los egipcios. ¿Cómo? Es interesante, ¿no? Igual la plaga de las ranas, en casa, menos en los israelitas, todo Ajá, plagas. así es, sí. Sí, esos son milagros y no es como lo que hemos visto de el National Geographic o History, me parece, que Ah, son los que hablan en contra o hablan de algo natural, las secuencias de las plagas, ¿no? sí. Eh, Todos estos eventos de las plagas fueron milagros por parte de Dios. Sí. Ok, ya llevamos dos hermanos. Está el hermano, usted, hermano Iván. Sí. Vamos a esperar uno más y ya comenzamos. Buenas noches, hermano Iván, Dios le bendiga. Bueno, buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Ya estamos por acá ahora. Qué bueno, ¿Qué dice la calor? bastante. Sí, ¿no? Acá estamos refrescándonos un rato en el ventilador. Sí. Vamos a Ah, esperar a ver. me costó Perdón. trabajo entrar. ¿Y eso? No sé, como es, tienes que estar corroborando, pues. Como 2 veces no la puse bien, pero ya la tercera ya quedó. Ah, ya. Ok, nada más somos dos, parece, va a haber hoy. Dos hermanos. Talento el ingreso. Talento, ¿no? Bueno, pero por razón de tiempo creo que vamos a empezar. Y ahorita a ver si intento transmitir por Face, porque ah, luego no sale muy bien la señal, ¿no? Pero lo voy a hacer por datos móviles. Bueno, vamos a orar, ¿qué les parece? Oramos y ya comenzamos. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, en el nombre de Cristo nos presentamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos con el propósito de seguir meditando, estudiando tu palabra. Permite que todo lo que hagamos sea para edificación de nuestra vida espiritual. Gracias por la disponibilidad de mis hermanos que ya se están conectando para seguir interactuando, aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque todo se trata de tu palabra. Es la que nos edifica, es la que nos ayuda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por todo, Padre. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos. Bienvenido, hermano Juan. Dios le bendiga. Qué bueno que Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Ok.
Bueno, hoy vamos a ver nuestro estudio de síntesis del Antiguo Testamento número 2. Vamos a ver la Pascua, la lección número 31, ¿verdad? Espero que todos hayan hecho sus lecciones para que podamos entendernos de lo que vamos a estar recordando, repasando y tal vez algunos puntos más que añadir. Si es posible que ustedes tengan su Biblia, su libro a la mano, será de gran ayuda para que ustedes puedan aprovechar también las lecciones. Ahí si pueden apagar su micrófono, se los agradezco para que no haya ruido de fondo. Bien. Bueno, el primer objetivo de nuestra lección, recuerden, estamos viendo Éxodo, lo que es la Pascua, ¿sí? Nuestra lección 31. Señalar de qué era un cuadro la Pascua. Eso lo tienen en su ítem 31:10, si ustedes recuerdan acerca de esto. Y en Éxodo 12:5 nos dice que la Pascua, o mejor dicho, nos da a entender que la Pascua era un cuadro de la salvación que tenemos por la muerte de Cristo en la cruz. Y vamos a recordar este pasaje de Éxodo 12:5. Dice así. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Es interesante porque se considera que el animal para la Pascua, sabemos muy bien que va a ser una oveja, pero incluso a veces se nos ha olvidado que se omite que también se podía tomar de las cabras, aunque eso no es común dentro de los judíos, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle en eso. Sabemos que son ovejas sin defecto, macho de 1 año. Bueno, entonces es importante recordar este objetivo. La Pascua era un cuadro de Cristo, especialmente de la salvación que tenemos por la muerte de Cristo en la cruz. Es interesante este cuadro de lo que estamos viendo, porque podemos ver detalles en Éxodo capítulo 12, del versículo 5 al 10, que pueden ser interpretados, como dijimos, como símbolos de Cristo, el Cordero de Dios, ¿sí? Tenemos 5 características que se relacionan el Cordero de la Pascua de Éxodo con relación a Cristo. Y ya dijimos, en primer lugar, tenía que ser sin defecto, sin mancha. Recordemos, eso lo acabamos de ver en Éxodo capítulo 12, versículo 5. Eso era literalmente el animal que tenían que sacrificar y después comer entre la familia, ¿verdad? Entre ellos, para lo que Dios iba a hacer en la liberación al pueblo de Israel. Y esto, como estamos diciendo que es un cuadro de Cristo, nos viene a la mente lo de Hebreos 4:15. Y si tienen su Biblia por ahí, sería bueno que lo chequemos. Hebreos 4:15. Ahora no anoté las citas, quise poner todas para que podamos también buscar y poder interactuar en la Biblia. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es lo simbólico, el cuadro de que tiene el Cordero Pascual con relación a Cristo. Es sin pecado. Recuerden, el Cordero debería ser sin defecto, sin mancha. Cristo prácticamente fue sin pecado. Esta es la primera relación que podemos ver. Número 2, con relación a al símbolo de Cristo con el Cordero Pascual. Murió en la tarde. Eso es interesante. Si ustedes observan nuevamente Éxodo, capítulo 12, versículo 6, podemos ver lo siguiente. Éxodo 12:6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Eso no es una casualidad que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel
que tenían que sacrificarlos en las 2 tardes. Y noten, Cristo prácticamente murió en este periodo de tiempo. Recordemos ahí en Marcos, capítulo 15. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 33. Marcos 15, 33 al 37. Dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Esto se entiende que él murió en la cruz. Bueno, pero lo interesante de esto es con relación a la relación que estamos viendo, que murió en la tarde. Dice la escritura en la hora sexta, verso 33, pero él se entiende por el contexto que expiró a la hora novena. Aproximadamente estamos hablando desde las 12 del mediodía que se oscureció hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se puede entender que él prácticamente expiró, con relación a lo que estamos viendo de Éxodo capítulo 12, versículo 6. Ese sería el segundo símbolo de Cristo con el Cordero de Éxodo, ¿sí? Número 3, aplica su sangre a los corazones de los creyentes. ¿Esto por qué lo decimos? Noten Éxodo capítulo 12, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Eso tenían que hacer. ¿Quién? Los israelitas. Y esto se entiende que se aplica su sangre a los corazones de los creyentes, actualmente de los que creen. Romanos 2:29 nos puede ayudar a recordar esto con relación al sacrificio de Cristo. Romanos 2:29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De esta manera Dios aplicó su sangre en nosotros cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. La circuncisión del corazón, la pureza que hace Dios a través de su Espíritu Santo, es algo que no podemos ver, pero que es una realidad. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es con relación al tercer relación, símbolo de Cristo con el Cordero de Dios de Éxodo capítulo 12 que estamos viendo. Número 4, hermanos, se vuelve el sustituto que cargó con la ira de Dios. ¿Sí? Éxodo capítulo 12, versículo 8 al 9. Para los que nos están viendo en Face, les estoy compartiendo un estudio bíblico a los hermanos de la Iglesia Bautista. Estamos en Zoom, pero también estoy tratando de transmitir por medio de Facebook. Yo sé que no se ven nuestras diapositivas, pero pueden escuchar para poder saber de lo que estamos hablando. Entonces dijimos que nuestro cuarto relación que tenemos con el símbolo de Cristo, el Cordero Pascual, es que Él se vuelve nuestro sustituto que carga con la ira de Dios. Éxodo 12, versículo 8 y 9, dice la Escritura: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, sus cabezas con sus pies y sus entrañas. ¿Sí? Todo.
todo. El animal tenía que ser sacrificado, el animal tenía que ser totalmente consumido incluso, porque ellos lo iban a comer, el pueblo de Israel, ¿verdad? Asado, como la instrucción a Dios. El cuarto punto, entonces, se vuelve un sustituto, dijimos. Cristo es nuestro sustituto. Esto es algo interesante. Hay pasajes de la Biblia que lo relaciona que Cristo es nuestra propiciación. Dios prácticamente, podemos decirlo de esa manera, descargó su ira sobre su Hijo para poder redimirnos, para poder darnos el perdón de nuestros pecados. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, verso 8, nos puede recordar acerca de esto. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el sentido de la sustitución. Cristo en lugar de, ¿verdad? Todos los que ponen su fe únicamente en Cristo. Primera de Juan 2:1 también nos recuerda acerca de esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Si no mal recuerdo, la palabra propiciación es hilasterium. La palabra hilasterium es prácticamente el propiciatorio en el Antiguo Testamento donde se salpicaba la sangre, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre y después se manifestaba la presencia de Dios en ese lugar, ¿verdad? Entonces, Cristo es nuestra propiciación, ¿sí? Él derramó su sangre, podemos ver el sacrificio que Cristo hizo y Dios descargó su ira en él, no tanto como pecador, sino por causa de nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Número 5, debe ser totalmente recibido por el creyente. ¿Sí? Esa sería la relación también que hay. Sin la levadura de pecado y con espíritu piadoso de arrepentimiento. Eso nos lo recuerda Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice así la Escritura. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Por qué? Porque recuerden que en Éxodo capítulo 12, Dios le dio instrucciones al pueblo de lo que ellos tenían que consumir con relación al cordero incluso, ¿verdad? Ahí en Éxodo 12:8 dice la Escritura, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y esa es la relación que estamos viendo de lo que el apóstol Pablo interpreta para nosotros la Escritura, ¿no? Sin levadura, sin pecado. Sí. Número 2, con relación a nuestro objetivo de nuestra lección que estamos viendo de la Pascua. Recuerden, estamos en nuestro curso de síntesis del Antiguo Testamento número 2. Estamos viendo el libro del Éxodo y estamos solo resaltando los objetivos. Yo en realidad estoy en Zoom enseñando a algunos hermanos con unas diapositivas. Lo estoy diciendo una vez más por razón de los hermanos que nos están viendo en Facebook. Solamente los de Facebook nos pueden escuchar, pero ustedes, los que están en Zoom, nos pueden, aparte de ver, también checar nuestras anotaciones, ¿no? Entonces, el segundo objetivo, hermano, es indicar que representa tres detalles de la Pascua. ¿Qué representa, perdón, tres detalles de la Pascua? Y eso lo tienen en su ítem 31:24. Y el cordero era un cuadro de Cristo. Sí, el cordero era un cuadro de Cristo, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Una figura, ¿no? Un tipo de Cristo. El hecho de que el cordero era sin defecto muestra la verdad que Cristo
no tenía pecado. Eso es importante recordarlo. Sabemos muy bien que Jesús tenía dos naturalezas, ¿verdad? Una divina y la otra humana. No era 50 ni 50, era 100% Dios, 100% hombre. Y como en su naturaleza humana era totalmente sin pecado, no olviden eso, hermanos, ¿sí? El hecho de que tenía que aplicar la sangre al marco de su puerta habla de la verdad de que para ser salvos tenemos que poner nuestra fe únicamente en Jesucristo. Y esto podemos hacer hincapié acerca de la sola fide, ¿verdad? La sola fe para salvación únicamente, ¿sí? Únicamente somos salvos por fe. Esto tiene relación con esa sangre que estaba siendo marcada en los dinteles y en los postes de las casas de los israelitas, así como Dios les había dicho, ¿sí? Y esa relación que estamos trayendo ahorita. Eso me recuerda ahí en Hechos 16:1, muy conocido. Hechos 16:31, perdón, dice así. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo quiero resaltar, cree en el Señor Jesucristo. Uno de las primeras, los mensajes del Evangelio en la primera iglesia primitiva y sigue siendo para la sana doctrina hoy en día, es solamente en Cristo, solamente por la fe en Cristo. Y esta palabra fe es intercambiable, se puede usar inclusive para arrepentimiento, ¿sí? Es interesante porque en el Evangelio de Juan no se menciona constantemente tal vez el arrepentimiento, más fe, pero es intercambiable, se entiende que eso implica el arrepentimiento también para la salvación, ¿sí? Ok, entonces recuerden, estamos viendo el segundo objetivo, indicar que representa 3 detalles de la Pascua, ¿sí? Y acabamos de verlos en nuestras notas. Y ahí tenemos un dibujo, ¿verdad? De un israelita que está pintando el dintel de su casa, ¿no? Y es interesante, alguien ha sugerido que esa forma de pintar, no queremos ser tan extremista o algo por el estilo, representaba una cruz, ¿sí? En el dintel, los 2 postes y el dintel de su casa, ¿no? Lo que podía apuntar acerca de la cruz de Cristo, la crucifixión de Cristo, ¿sí? Número 3, hermanos, nombrar la 10ª plaga. Indicar cómo los israelitas habían de salvarse de ella y cuál fue su resultado. Ahí si tienen su libro, ustedes pueden checar en el ítem 31, 27 y 30 que podemos nombrar, ¿verdad? La 10ª plaga y es la muerte de los primogénitos, ¿sí? En Éxodo 12, 29. Vamos a recordarlo nada más para refrescar sus memorias de ustedes. En Éxodo 12, 29, y dice, y aconteció, y esto es una nota importante, muchas veces pasamos por alto la escritura en cuanto al tiempo, pero dice, y aconteció que a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. ¿Cuál es la 10ª plaga? La 10ª plaga, pues, es la muerte de los primogénitos. Y donde Dios pasa a no solo herir, sino a matar a todos los que no tenían la marca de la sangre en el dintel y en los postes de la casa, ¿sí? Y eso sucedió a las 12 de la medianoche, ¿sí? ¿Cómo los israelitas habían de salvarse de ella? Bueno, hemos visto ya un poco acerca de eso. Primero tenían que matar un cordero. Esa era la manera que Dios estaba proveyendo. Es interesante hablar de la palabra Pascua, ¿no? La palabra Pascua es pasar de largo, pasar por alto. Dios pasó por alto en la casa de los israelitas que habían pintado sus postes y el dintel, ¿sí? Y ellos tenían que matar un cordero. Recuerden, todo esto apunta a Cristo, ¿sí? Todo esto apunta a Cristo, por eso decimos que es un cuadro de Cristo.
¿Y cuál fue su resultado? Bueno, luego tenía que aplicar la sangre en el marco de su puerta, lo hemos ya checado en Éxodo 12:7, y Faraón envió a los israelitas fuera de Egipto con todo, la liberación del pueblo de Israel. Y vamos a recordar esa porción de Éxodo 12:29 al 32. Dice, Éxodo 12:29 al 32. Bueno, ya leí el verso 29, luego el 30 dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde hubiese un muerto. Imagínense la cantidad de muertos que había en Egipto, ¿no? De todos los primogénitos, incluyendo, de animales. Más adelante ustedes pueden checar eso. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Solo es cuestión de observación en el verso 29. ¿A qué hora era? No era en el día, era la medianoche, recuerden eso, Verso 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. La verdad, esto de la muerte de los primogénitos tocó no solo el ego, sino Jehová destruyó a todas las deidades que Faraón, que los egipcios estaban confiando. Recuerden, todas esas 9 plagas previas que pasaron, estaba tocando los dioses de Egipto. Y esta última, ninguno de los dioses de Egipto pudieron proteger de la muerte a los primogénitos. Qué interesante, ¿no? Ahora, recuerden, hermanos, esto es el primer mundo en ese tiempo. ¿Quién? Egipto. Una potencia en ese tiempo. Ahí podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? Que realmente Jehová es un Dios omnipotente y es el único Dios. No creemos en un enoteísmo. Enoteísmo era lo que creía Faraón. Mi Dios es más fuerte que los tuyos. De hecho, ese era el pensamiento de Faraón desde cuando Moisés empezó a decirle que dejara ir a su pueblo. ¿Sí? Bien. Todo eso también de la Pascua tiene algo que ver, apunta, ya dijimos, a Cristo, y después Cristo va a conmemorar lo que nosotros conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. Y eso es importante que no lo olvidemos, ¿verdad? Ustedes ya han estudiado esas lecciones, pero es importante que la refresquemos porque es algo muy solemne, creo yo, en lo personal, una de las ordenanzas también de la Santa Cena. En Éxodo 12:42, recordemos Éxodo 12:42, dice así, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben de guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Tenían que guardar. Los israelitas debían celebrar la Pascua cada año para recordar que Jehová les libró de la esclavitud de Egipto. De hecho, por eso todavía familias judías celebran lo que es la Pascua, esta cena, aunque no como verdaderamente lo hacen los cristianos, me refiero a la Santa Cena o la Cena del Señor, que todo eso apuntaba a Cristo, excepto, creo yo, los judíos que son mesiánicos, ¿verdad? Que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Cristo dejó una ordenanza para su iglesia, mediante la cual hacemos memoria de su muerte por nosotros y la anunciamos hasta que Él venga. Eso es la Santa Cena. Recuerden ustedes 1 Corintios 11:26. 1 Corintios 11:26. Y tocamos eso nuevamente porque todo eso apuntaba a Cristo. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros conmemoramos la muerte de Cristo, obviamente también su resurrección y su venida.
del Señor con relación a la Santa Cena. Yo creo que es una ordenanza que no deberíamos de olvidar, de practicar dentro de las congregaciones. Yo sé que esto es un tema, con esto del COVID-19, se pone interesante. Hay debate a veces si se puede hacer de manera virtual, dirigiendo el pastor y todos los miembros de la iglesia a través de un programa, a través de una plataforma digital. Es interesante, no voy a hablar de eso al respecto, pero sí tenemos que enfatizar que no debemos dejar la cena del Señor, porque estamos conmemorando su muerte y su venida hasta que Él venga. Hablar de la muerte de Cristo es primordial e importante. Recuerde que la muerte de Cristo fue necesario para el perdón de nuestros pecados, la resurrección para la esperanza de la vida eterna, y Él promete venir por segunda vez. ¿Sí? Hay 5 pasajes que mencionan a la última cena con relación a Cristo. En Mateo 26, 26 al 29, no lo voy a leer por cuestión de tiempo. Marcos 14, 22 al 25, Lucas 22, 15 al 20, Juan 13, 1 al 17, 1 Corintios, que acabamos de leer, 11, 23 al 26. Si bien todas las fuentes coinciden en que los sucesos de la crucifixión transcurrieron durante la Pascua y que la cena del Señor tuvo lugar la noche que fue entregado, hay algunas discrepancias en cuanto a la cronología exacta de esto, si fue antes o después de la Pascua, cuando ustedes están leyendo algunos de los evangelios, ¿sí? Pero Cristo conmemoró, nos enseñó a hacerlo también con relación a la Santa Cena. Bueno, para los que están en Zoom, recuerden, yo estoy en el programa gratuito y solo me dan 40 minutos. Ya salió el tiempo de que me restan 10 minutos en Zoom. Pero continuamos todavía, ¿verdad? Tenemos toda esa oportunidad de poder seguir. Ok, aquí estamos. Y número 4, completar una declaración que señala qué hicieron los israelitas al salir de Egipto. Para los que tienen su libro, estamos en el ítem 31, 31 y 32. ¿Sí? Al salir de Egipto, los israelitas despojaron a los egipcios. Los que habían sido esclavos, pobres, salieron con gran riqueza. Eso es interesante, ¿eh? Al salir de Egipto, los israelitas despojaron a los egipcios. Los que habían sido esclavos pobres salieron con gran riqueza. Y recuerden eso ahí en Éxodo 12:33 al 36. Y dice lo siguiente, 12:33 al 16. Y todos los egipcios apremiaban al pueblo, dando prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Ahora, ese rato dije, recuerden, ¿a qué horas eran? Era la medianoche, ¿sí? Imagínense, probablemente todos ya estaban dormidos cuando sucede la muerte de los primogénitos. Imagínense qué griterío, qué alarma, qué desesperación estaban todas las personas. Y dice, los egipcios apremiaban al pueblo dando prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que saludase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Nota, no estaban ellos engañando, extorsionando o manipulando ellos. Noten el verso 36. Y Jehová dio gracia. Ellos lo pidieron. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Sí? Ahora, todo eso ya era una profecía de lo que Dios había dicho a Abraham. Recuerden en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios ya había dicho esta profecía,
¿sí? Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice Dios. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Se está cumpliendo, hermanos, la profecía que Dios había dicho a Abraham y ya en este momento que ellos están saliendo, el Éxodo, ¿sí? Y también se recordó en Génesis 3:20, antes de que sucediera esto. Noten que dice Génesis capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice, pero yo extenderé, bueno, esto es cuando Dios le está dando la instrucción a Moisés, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Interesante, ¿no? Todo esto, hermanos, todas estas alhajas, plata, oro, ciertos vestidos, Dios está haciendo algo, un propósito en todo esto. Al final se va a ocupar, se va a necesitar para el tabernáculo, para la vestimenta de los sacerdotes, ¿sí? Más tarde estos metales servirían para adornar el tabernáculo, dijimos, ¿no? Hacer utensilios y para confeccionar las vestimentas de los sacerdotes. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Aunque por el momento nosotros no entendemos lo que está sucediendo, Dios es soberano, está dirigiendo todo y lo hace para su gloria, ¿no? Incluso de lo que está sucediendo o va a suceder en este momento, si nos estamos metiendo en la historia, con relación a no solo a la liberación que está haciendo de Dios a Israel, sino todavía la victoria que le va a dar sobre el Mar Rojo, ¿sí? Que es una de las historias muy interesante. Número 5, señalar el número aproximado de los israelitas cuando estos salieron de Egipto. Eso es interesante. Eso es interesante, hermanos, porque ustedes recordarán que Jacob o Israel, cuando salió de Canaán por la hambruna, solamente eran 70 sus familias. Ahora, ¿cuántos salieron? Es interesante, salieron 600,000 hombres. Pero vamos a ver ahorita algo creemos que no fueron solamente 600,000 hombres. Muchos, incluso comentaristas respetados, están de acuerdo que fueron alrededor de 2 millones de personas. ¿Por qué? Bueno, porque aquí nada más está contando en estas citas bíblicas que vamos a decir 600,000 hombres, hombres, sin contar niños, sin contar a sus mujeres. Y si ustedes les echan pluma, 1,800,000, 6 por 3, 18, 1,800,000, redondeando a 2 millones, era lo que había. ¿Era justo este promedio? Yo creo que sí. Recuerden Génesis 35, 11, que dice, también les dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y junto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. El propósito de Dios era que se multiplicara su pueblo. Éxodo 1:7. Vamos a checar Éxodo 1:7 y dice lo siguiente. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Capítulo 12 de Éxodo, 12, 37 y 38, dice lo siguiente. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Es lo que le estaba yo diciendo. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Hay un pasaje que se los dejo de tarea a ustedes, pueden checarlo, en Números 1:46 y el capítulo 2, verso 32, que dice que fue 600,500 aproximadamente de hombres que salieron. Pero se entiende que por el contexto es que probablemente algunas de las personas que estaban saliendo ahí estaban embarazadas, algunas mujeres. Yo creo o digo, dieron a luz más adelante, pasaron unos días y eso es lo que cuenta Éxodo, ¿no?
por si hay lucha ahí en sus pensamientos de por qué este dice 600,000 y ella dice como 600,500, algo así, ¿no? En Éxodo 1:46 y 2:32. Sí. Entonces, considere otros 600,000 mujeres más 600,000 niños. Esto sería un total de 1,800,000, redondeando de 2 millones. ¿Sí? Se cumplió el propósito divino que vimos en otra lección, el de tener el pueblo de Dios en Egipto por un tiempo para que estos estuviesen separados de los idólatras mientras crecían y se fortalecían. ¿De los idólatras? ¿Quiénes? ¿No Egipto era idólatra? Sí, pero recuerde que Dios los llamó de Canaán, bueno, a través de la hambruna, ¿no? Llegaron a la tierra de Egipto, especialmente en Gosén. Pero Dios estaba dirigiendo a su pueblo, guiándoles, especialmente guardándoles, ¿no? Y el lugar apropiado era Egipto. Muy bien, hermanos, eso es con relación a nuestra primera lección. Tenemos una segunda lección más que vamos a ver ahorita, en la lección 32. Para los que están en Zoom, ya mero se me va a terminar mi tiempo. Y para los que nos están viendo o checando de vez en cuando en Face, ahorita voy a finalizar y voy a volver a continuar en otro momento más ahorita, porque ya merito, solo me queda menos de un minuto. Y vamos a estar viendo Éxodo, la salida de Egipto. Éxodo, la salida de Egipto. Pero antes de eso, solamente la pregunta que nos hace nuestro hermano Luis López Vázquez en Facebook dice, la cena del Señor, con todo lo que representa desde el hogar. ¿Desde el hogar? ¿Se puede realizar de manera personal? Tomó los